Bueno, seamos todos bienvenidos a nuestra última sesión del curso Comprendamos cómo nos llegó la Biblia. Este curso, eh, el libro de este curso y la fuente que utilizamos para este curso es el libro de Comprendamos cómo se formó la Biblia, escrito por nuestro hermano Neil Lightfoot, traducido para nosotros por nuestro hermano Rocky Castleberry. Y el archivo que estamos leyendo y que estamos manejando es un resumen y adaptación de la traducción elaborado por mi hermano Carlos, para que nosotros podamos tener un fácil acceso a la información. Recordemos que acá solamente tenemos el punto de partida de cada tema, el punto de partida para que usted pueda despertar la curiosidad al respecto de un tema X o y luego esperamos que usted se valga por sí mismo para continuar el estudio, porque este tema, mis hermanos, se lo aseguro, es muy amplio, es demasiado amplio. Aquí apenas podemos dar pinceladas y poderle dar una pauta para que usted abra el entendimiento y luego usted pueda ampliar ese entendimiento con una profundización del tema. Ahora hay muchas herramientas en Internet, ahora hay mucha facilidad, mucho acceso a la información, muy buenos libros. De hecho, podemos hacer una lista. Podemos hacer una lista en el chat de WhatsApp para referir o referenciar buenos libros, buenas fuentes que ustedes pueden consultar al respecto de este tema. El libro de nuestro hermano Neil Lightfoot, tanto en inglés como la traducción que nuestro hermano Rocky nos ha hecho, es muy bueno. Bastante breve, conciso, pero abarcador y bueno en cuanto a que abarca todos los aspectos de la historia de la formación del canon y algunos otros aspectos que no tienen que ver con el canon, pero con la crítica textual, como veíamos hace algunas sesiones. Y ya hoy vamos a llegar al punto de hablar de las traducciones. Como nuestro hermano Carlos nos recordaba, este es un repaso de los capítulos que se dieron en la sesión asincrónica, porque como en la sesión sincrónica ya solo nos quedaba un capítulo, entonces vamos a poder hacer un repaso de los últimos dos capítulos para luego tener también nuestro capítulo 18. Recordando que cuando hablamos del tema de las traducciones, hay un principio que entender. Toda traducción, cualquiera que ésta sea, versión católica, versión protestante, cualquier versión que sea de cualquier organización religiosa, incluso de las Sociedades Bíblicas Unidas, que aunque sea un comité interconfesional, toda traducción es en sí mismo una interpretación. ¿Por qué? Obviamente porque por mucho que los traductores y los biblistas, los eruditos en esta área de las ciencias bíblicas, quieran apegarse de manera literal al texto griego o al texto hebreo en el caso del Antiguo Testamento, en más de un caso, en muchos en realidad, va a ocurrir el asunto de que haya palabras en el idioma original que fue escrito el texto que tengan un doble significado o que tengan un significado ambiguo. Y si el contexto no es lo suficientemente claro para indicar o para empujar la traducción, entonces ahí es donde va a inferir, digamos, la corriente doctrinal de los traductores. Voy a poner un ejemplo simple y sencillo antes de que comencemos la lectura de nuestro material. Permítanme aquí quitar un cuadro de diálogo. Un ejemplo muy sencillo, práctico, sencillo. Y probablemente incluso algunos de nosotros hayamos caído en el primer caso de este ejemplo. Cuando hablamos de la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, llegamos al tema o llegamos a la parte de la armadura que habla del calzado. Porque el apóstol Pablo dice, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. La frase, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, ha sido interpretado tradicionalmente, no solo en la iglesia de Cristo, como la idea de estar dispuesto a salir a proclamar el evangelio, a salir a predicar el evangelio. Cuando hablamos de la armadura de Dios, entonces de toda la temática, se estudia la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada de que es la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y de manera tradicional hemos interpretado que calzando los pies con el apresto del Evangelio de la Paz significa para el cristiano la disposición de salir a proclamar el Evangelio. Esa es la interpretación que siempre he escuchado, que siempre había encontrado, siempre había escuchado y que yo mismo creía. Pero en una ocasión escuché predicar a nuestro hermano aquí presente, Carlos Ulate, él estaba haciendo una serie de sermones de ese pasaje y
esa frase la interpretó de una manera distinta. Y la interpretación fue de acuerdo al contexto. Entonces, a mí mañana me toca hablar de ese tema en la congregación donde estamos trabajando, mi familia y yo. Y entonces me metí yo también al estudio y a querer interpretar la frase no según la traducción o según la interpretación tradicional, sino según el contexto. ¿Qué significaría calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz según el contexto de la armadura de Dios? Según el significado de los otros componentes de la armadura. Pero cuando digo que cada traducción es una interpretación en sí misma, permítanme compartir pantalla para darle un ejemplo. Ah, hermano, no tengo habilitada la opción de compartir pantalla. Voy, Carlos, voy a hacerlo. Un momento. Es porque tengo en el sitio web Bible Gateway, Efesios 6:15 lo tengo abierto en distintas traducciones bíblicas. Y ustedes ya van a notar cómo la interpretación de proclamar el Evangelio está ya directamente traducido en algunas versiones bíblicas. Aquí lo tengo ya. Bien, ustedes pueden ver, estoy en el sitio web Bible Gateway y le di la opción Efesios 6:15. Primeramente lo busqué en la versión Reina Valera 1960, que es una traducción, ya sabemos, de Sociedades Bíblicas Unidas. Y luego este sitio web le permite a uno leer el versículo en todas las traducciones que el sitio web ofrece en español. Entonces, cuando leemos Efesios 6:15, vea usted, este es un claro ejemplo de cómo una traducción suele ser una interpretación en sí misma. Leamos todas las versiones y notemos. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esa es la, digamos, la más literal, según la Reina Valera 60. Pero noten ustedes aquí en la Dios habla hoy, que es la tercera versión en la lista. Dice, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Nueva Biblia al día, creo, y calzado los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. NBV, estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Nueva Traducción Viviente dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Esta traducción ya se inclina más hacia la otra interpretación que les voy a ofrecer o que les voy a explicar. CST dice calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. PDT dice, palabra de Dios para todos, prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de la paz. Esa es la interpretación tradicional. Y así sucesivamente ustedes pueden ver RBC, Reina Valera Contemporánea, dice, y con los pies calzados, con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Y Reina Valera 60 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Traducción lenguaje actual, la última de la lista, dice, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Entonces, cuando nosotros vemos ese cuadro con esa lista de las diferentes traducciones, las diferentes versiones, ustedes van a notar que algunas de ellas ya interpretan el texto. Porque la frase literal, traduciendo palabra por palabra el texto griego, diría calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esa es la traducción literal, una traducción llana, palabra por palabra, como lo haría un interlineal. Pero cuando ya otras versiones, como la Dios habla hoy, dice estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, ya están ofreciendo la interpretación del texto. Entonces, cuando hablamos del tema de las traducciones, yo quiero que todos nosotros hoy quedemos claros de un punto. Y es bueno que aclaremos este punto aquí, estando al aire todos, estando en vivo, porque si alguien tiene una duda o un comentario extra, bienvenido sea, para que podamos consensuar esta opinión. Tenemos que aceptar que no hay una versión que sea la perfecta. Hoy vamos a hablar en los capítulos 16 y 17 de las versiones bíblicas hasta la Reina Valera, el capítulo 16, y de la Reina Valera hasta el día de hoy en el capítulo 17. A veces, como estamos más acostumbrados a usar Reina Valera 1960, así nos predicaron, así conocimos el Evangelio, así nos enamoramos del Señor,
incluso con el lenguaje poético de la Reina Valera en los libros sapienciales. Tendemos a idealizar, casi que a idolatrar, diría yo, la versión Reina Valera 1960. Y no es que tenga algo en contra de ella, en lo absoluto. Simplemente quisiera que nosotros, después de comprender muchas cosas que no comprendíamos antes de este curso, ahora seamos y estemos abiertos a la posibilidad de aceptar que la Reina Valera 60 es simplemente una versión de la Biblia en español, pero ni siquiera es nuestro español, porque el español de la Reina Valera es un español peninsular, o sea, un español que se hablaba ya en España en aquel tiempo. Nosotros aquí en Latinoamérica no decimos vosotros sois, decimos ustedes son. Entonces, pero estamos tan acostumbrados al lenguaje bíblico que obviamente cuando leemos la Biblia o cuando hablamos en nuestras conversaciones normales, cotidianas, aunque sabemos que hay una diferencia en el estilo, no nos preocupa la diferencia al leer la Biblia. Pero sí deberíamos interesarnos en el hecho de aceptar que Reina Valera 60 no es la versión oficial, la versión oficializada, la versión perfecta, la versión que nosotros, por mucho que estemos acostumbrados a ella, no significa que es la infalible. Incluso podríamos hacer una lista de los versículos que son falibles en la versión Reina Valera 60 y nos quedaríamos asustados de cuánta falencia tiene o cuánta debilidad tienen las traducciones de esos versículos. Obviamente ya habíamos comprendido en alguna sesión anterior que los traductores de esa versión, que fue la Biblia del Oso en su momento, tenían tenían muy pocos testigos, como lo hemos llamado a los manuscritos. Tenían muy pocas fuentes para traducir. Ellos se valieron de una traducción, ni siquiera directamente de los textos más antiguos, sino que se valieron de una traducción de la traducción de los textos antiguos. Entonces, por eso ellos, obviamente, estaban limitados. Hicieron su mejor esfuerzo, hicieron el mejor trabajo que podían hacer de acuerdo a sus posibilidades y las circunstancias. Pero al día de hoy, decir que la Reina Valera 1960 es la versión oficial, la que debemos utilizar porque es la mejor, es casi rayar el irrespeto por las otras versiones que han trabajado duro para tratar de restaurar el significado original de los textos originales y los más antiguos con los que contamos al día de hoy. Es casi un irrespeto. Por eso, sitios web como este que les estoy presentando, que se llama Bible Gateway, se escribe Bible Gateway, usted puede acceder a ello y puede encontrar las versiones de la Biblia en español, en inglés e incluso en el texto griego para los que han estudiado griego. Y pueden ustedes ver ahí, pueden documentarse. Y en español hay una serie, ya aquí tienen ustedes en su pantalla, hay una lista larga de versiones en español disponibles. Herramientas como esas son necesarias para que nosotros ampliemos nuestra idea del texto. ¿Cuál es la otra interpretación más acertada de acuerdo al contexto de la armadura de Dios para el versículo 15 de Efesios capítulo 6? Decíamos aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Esta sería como la interpretación más acertada según el contexto del significado de la armadura de Dios. ¿Por qué no cabe en el contexto del pasaje la interpretación de proclamar el evangelio? Simplemente porque si usted analiza el texto, el pasaje completo de Efesios capítulo 6, por ningún lado el apóstol Pablo está hablando sobre la importancia de anunciar el evangelio. Ojo y aclaración, no estoy diciendo que no haya que predicar el evangelio. Estoy diciendo que según el versículo 15 del capítulo 6 de Efesios, no es la base para animar o para redarguir a los hermanos de la necesidad de proclamar el evangelio, de predicar el evangelio. Para eso tenemos otros pasajes como Romanos capítulo 10, que nos dicen cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Ese pasaje claramente dice que los pies de los que salen a evangelizar son hermosos porque salen a cumplir una misión de paz o de reconciliación. Pero Efesios 6:15 no está rodeado de la idea de proclamar el evangelio. La idea central de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, que es la armadura de Dios, es la idea de que estamos en una guerra espiritual. Es la idea de que el enemigo nos está acechando
y que esa guerra es constante. Y para poder resistir en el día malo, tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, tenemos que completar la armadura de Dios en nosotros. La mayoría de la armadura de Dios está en posición defensiva. ¿Por qué? Porque obviamente Satanás nos está atacando de día y de noche, como lo dice el apóstol Pedro también. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Día y noche no descansa con tal de hacernos caer. Entonces, ya que estamos siendo acechados, la actitud del cristiano debe ser en primer lugar defensiva, no estar digamos, dormido en nuestros laureles. O como lo dijo el mismo Señor a sus apóstoles cuando les dijo que estuvieran con Él y que velaran y oraran para no caer en tentación, que estuvieran alerta, les quiso decir. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano, en primer lugar, para resistir las acechanzas de Satanás, tiene que estar en una posición defensiva. Pero también hay una parte de la herramienta o de la armadura de Dios que es de ataque y es la espada de la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro conocimiento de la Biblia, el conocimiento que podamos adquirir leyendo nuestra Biblia, la palabra de Dios, es lo que a la hora de la tentación o a la hora de la debilidad, de la flaqueza, de la tribulación, de los problemas, nos van a permitir salir adelante, nos van a permitir ponernos en una posición de ataque. Pero el yelmo, la coraza, el cinturón, el escudo y el calzado del soldado romano les servían necesariamente para estar en una posición defensiva o para poder defenderse ante los ataques del enemigo, y especial y particularmente el calzado, lo que le ofrecía cuando nosotros conocemos o estudiamos cómo era el calzado de los soldados romanos, de los legionarios, aquellos que estaban en las legiones, los soldados que estaban en las legiones, nos damos cuenta que las sandalias que ellos utilizaban, ya probablemente lo hemos visto en películas, tenían un amarre hasta casi a la rodilla, desde abajo hasta la rodilla, y la suela era gruesa, de cuero, y además abajo tenía como unas púas metálicas que le permitían un mejor agarre y afiance en el terreno al soldado. Obviamente, a la hora de la lucha, mi pie no puede estar en una posición blandengue, no puede estar en una posición en la que me resbale con facilidad. Cuando la sandalia tiene ese agarre, unas púas hacia abajo, mi posición, imagínenselo usted, un soldado que está en combate, que tiene su escudo para defenderse, también tiene su espada lista para usarla, pero la posición de los pies y la fianza y la firmeza que pueda tener en el terreno pueden ser decisivos a la hora del ataque o a la hora de la defensa. Si le flaquean los pies, fácilmente podría ser vulnerable ante un enemigo que probablemente sea más grande que él o con más fuerza. Cuando nosotros traemos ese sentido de lucha del soldado romano, de quien el apóstol Pablo está tomando la figura de la armadura de Dios, nosotros nos ponemos a pensar que así es directamente en la guerra espiritual, que el yelmo de la salvación es la confianza o la seguridad, la convicción de que Dios ya nos ha salvado, de que no somos salvos por nuestra obra o por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios y por los méritos de Cristo. Que la coraza de justicia tiene que ver con aquello, como dice el apóstol Pablo en Romano, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que nosotros hemos sido en una posición justificado, nos ha puesto el Señor en una posición justificado delante de Él. En otras palabras, no es que nosotros éramos inocentes, éramos culpables. Pero por la sangre de Cristo, Él nos ha justificado. ¿Quiénes son justificados sino aquellos que son culpables? Los que son inocentes obviamente no tienen por qué ser justificados. Los que son inocentes son exonerados de los cargos. ¿Sí o no? Si usted es inocente y le están imputando cargos y resulta que no eran ciertos, entonces usted es exonerado de los cargos. Ese es el término legal. Pero si usted es culpable, entonces resulta que el abogado defensor va a hacer todo para justificarlo. Y es lo que hace el sacrificio de Cristo. No nos pone como inocentes, no, obviamente. Por eso dice Isaías 53 que Él cargó con el pecado, con nuestros pecados, que Él cargó con la consecuencia de que nosotros estemos en paz. Definitivamente el pecado pesa y por eso Cristo tuvo un gran peso en la cruz.
Luego, el cinturón de la verdad es el cinturón en la armadura del soldado romano, era aquello que le permitía, en primer lugar, mantener todo unido. Porque en el cinturón él tenía para poner sus herramientas, además de la espada, ellos cargaban unas herramientas, pero también le permitía que eso que él tenía, la vestimenta y la coraza, estuvieran afianzados. Cuando nosotros estamos afianzados en la verdad, obviamente nada ni nadie nos puede mover de ahí. Recordemos, la principal estrategia de Satanás para hacernos caer de la gracia, ¿cuál es? La mentira. La mentira es la principal estrategia. Por eso es necesario que el cristiano, durante la guerra espiritual, durante la lucha contra Satanás, esté apretado, ceñido los lomos, lo cual también le permite una posición de firmeza para el ataque y para la defensa, ceñido los lomos como la verdad. El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo, nuestra fe, es lo único que nos sustenta en los momentos de ataque, de tribulación, en los momentos en los que Satanás está al acecho. No es nuestro dinero, no es nuestra inteligencia, no son nuestros méritos académicos, no es nuestra cuenta en el banco, no es nada material, ni ninguna persona, ni ninguna otra circunstancia más que nuestra fe, lo único que nos sustenta en los momentos de cuando nuestra fe es probada, en el momento de la tribulación, la fe. Por eso es simbolizada a través del escudo que utilizaba el soldado para apagar los dardos de fuego del maligno. Pero el calzado del soldado, con las descripciones que ya le había ofrecido, le ofrecía una posición de firmeza a la hora del combate. Eso a la hora del combate y a la hora que los soldados tenían que caminar kilómetros, por lo menos diariamente tenían que caminar 36 kilómetros para avanzar hacia su destino donde iban a la lucha. A veces mientras que caminaban, no solamente iban caminando, a veces iban a regiones donde no habían carreteras, donde no habían camino. Así que mientras avanzaban, iban construyendo camino, iban construyendo el camino y la carretera o algunos puentes. Iban avanzando e iban trabajando. Para todo ello se necesitaba no solamente un calzado que le permitiera firmeza a la hora de la lucha, sino también un calzado que le permitiera avanzar. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, significaría más bien, según el contexto, ya que nada de ese pasaje está hablando de proclamar el Evangelio, significaría más bien, como dice la versión Nueva Traducción Viviente, pónganse como calzado la paz, o sea, la consecuencia de que ya, como ya citábamos Romanos 5.1 también, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Una vez que nosotros hemos obedecido el Evangelio y nos hemos bautizado en Cristo, entonces nosotros estamos en paz con Dios. Convencernos de que estamos en paz con Dios nos da a nosotros firmeza en la vida espiritual. Las personas que flaquean y que fluctúan de la fe lo hacen sencillamente porque no estaban convencidos de la obra de Dios en su vida. Y el apóstol Pablo, no solamente en este pasaje, pero en otros más, trata de convencer a los cristianos a los que él le escribe de la obra que Dios había hecho en ellos. Y como le dice a los filipenses también, estando convencido de esto, dice el apóstol Pablo, que quien ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día en que Cristo regrese. Entonces, nosotros tenemos que estar con el yelmo de la salvación, la convicción de que somos salvos, la coraza de justicia, estar convencidos de la consecuencia del sacrificio de Jesús en nuestra vida y de que nosotros hemos depositado esa fe en el sacrificio y ya estamos justificados, aunque éramos culpables. Ya Satanás no nos tiene que atacar con los pensamientos de remordimiento por nuestros pecados pasados porque ya estamos justificados. Dios nos puso en paz delante de él mediante la obra de Cristo en la cruz que se expresa o que se predica en el Evangelio, al cual nosotros hemos obedecido cuando fuimos bautizados. Así que calzar nuestros pies es parte de esa armadura que nos pone en una posición defensiva e incluso cuando sea necesario ofensiva
pero que nos da firmeza en nuestra vida y en nuestro andar como cristianos. En todo caso, la Reina Valera 1960, en ese versículo, tendría una traducción neutra, mientras que versiones como la Dios habla hoy, como la Palabra de Dios para todos y como otras que están aquí en la lista, están inclinadas a la interpretación tradicional de proclamar el Evangelio, y la Nueva Traducción Viviente también sería una interpretación del pasaje, pero ya sería la interpretación adecuada al contexto de todo lo que hemos explicado hasta ahora. Bueno, espero que con ese ejemplo hayamos quedado claro del principio y basados en el tema de hoy de las traducciones bíblicas, el principio de que toda traducción y de que toda versión de la Biblia es en sí misma una interpretación. Voy a cambiar a nuestro archivo. El capítulo 16 nos hablaba sobre la Biblia en español hasta la Reina Valera. El capítulo 16 y 17 ya fueron abarcados en nuestra versión anterior, la versión asincrónica, pero vamos a hacer un repaso, un breve repaso rápidamente. Nosotros podemos ver que el propósito de este capítulo era comprender la circunstancia en que se dieron las primeras Biblias en español. Recordemos, como ya lo hemos dicho desde el inicio de este curso, la Biblia que nosotros tenemos, nuestra querida Biblia Reina Valera 60 en español, no es la Biblia que escribió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, yo sé que inocentemente muchas personas nuevas en el Evangelio tendrían a creer que esa Biblia en español que tienen en sus manos es directamente la que escribió el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, pero no es así. Nosotros tenemos que aceptar que en primer lugar la Biblia fue escrita Antiguo Testamento en hebreo y Nuevo Testamento en griego, y de ahí se fue traduciendo a los idiomas según el momento histórico de la historia del cristianismo. La Vulgata Latina fue una de las primeras traducciones grandes y significativas que tenemos hacia el latín, del griego al latín. Y después también tuvimos Biblias en inglés, traducidas al inglés, incluso antes que al español. Pero veamos ahora cómo comenzó, cómo nació la necesidad de traducir la Biblia al español, que eso vino a ocurrir hasta hace poco tiempo, hasta hace relativamente muy poco tiempo. Dice, ha sido una lucha de 4 siglos para que la gente tenga acceso a la palabra de Dios. La publicación de los textos en español no estuvo exenta de derramamiento de sangre. Eso es muy importante. Una parte interesante de la historia de la Biblia. Las primeras traducciones usadas por evangelistas itinerantes eran traducciones a la lengua, dice, a la lengua romance, castellano antiguo, en los siglos X al XII. Estas traducciones han desaparecido debido a la persecución implacable de la Iglesia Católica de aquellos tiempos. A los creyentes fieles de esos tiempos se les conoce como los valdenses, quienes podían repetir de memoria hasta libros enteros de la Biblia, según el testimonio de los mismos perseguidores de la Inquisición. Jaime I de Aragón decretó en 1233 que nadie podía poseer una Biblia en lengua romance, que debían ser entregados al obispo de la región para ser quemados. Allí desapareció cualquier indicio de estas primeras traducciones. La Biblia alfonsina. Hubo Biblias en el siglo XIII hasta que el rey Alfonso el Sabio ordenó la publicación de una Biblia en español, la cual salió a la luz en el año 1280. En realidad era una versión parafraseada y resumida de la Vulgata Latina. Se le conoce como la Biblia Alfonsina. Esa es una de las primeras versiones en español. Biblia del Duque de Alba o de Guzmán. Vean qué interesante y qué bonita. Es muy resumida la historia, pero vean qué interesante cómo fueron naciendo las necesidades de traducir la Biblia al español. Esta Biblia del Duque consistía solamente del Antiguo Testamento traducida por Arragel, judío a pedido de Luis Guzmán. Tiene grabados de gran belleza y un español de alta calidad. La Biblia de Ferrera es la primera propiamente en castellano, impresa en 1553, o sea, el siglo XVI, hace solo unos 5 siglos atrás. También consistía solamente del Antiguo Testamento y fue traducida del hebreo. Esta Biblia fue uno de los documentos que usó Casiodoro de Reina para cuando tradujeron la Biblia del Oso. El Nuevo Testamento del siglo XVI. Juan Valdés. Juan Valdés
hizo una traducción de gran parte del Nuevo Testamento y de los Salmos. Formó un gran grupo de discípulos que fueron perseguidos por la Inquisición y murieron en la hoguera. Qué triste. Francisco de Encinas hizo una traducción del Nuevo Testamento completa, una traducción completa de todo el Nuevo Testamento, que se publicó en 1543 en Amberes, ciudad de Bélgica. Él fue condenado a la hoguera, pero logró escapar. Varios de sus parientes habían sido quemados vivos por tener una fe no católica. Vean cómo era la Inquisición católica de aquel entonces. Juan Pérez de Pineda tradujo un segundo Nuevo Testamento siendo católico. Luego abrazó el protestantismo y tuvo que huir de España a Ginebra, ciudad de Suiza, donde imprimió su Nuevo Testamento en 1556. Más adelante se juntó con Casiodoro de Reina con el proyecto de hacer una traducción completa de la Biblia. Y aquí viene de donde viene la Biblia Reina Valera 1960, la Biblia del Oso. ¿Por qué se le llamaba Biblia del Oso? Bueno, sencillamente porque como ustedes pueden ver, la portada tenía un oso que viene de los Salmos, ¿se acuerda? En los Salmos se menciona el oso que busca la miel y así nosotros deberíamos de anhelar la palabra de Dios. Casiodoro de Reina comenzó esta traducción en Sevilla, España. Él era monje de la orden de Jerónimo, llamada Jeronomitas Observantes. Después que la Inquisición condenó a la hoguera a varios de estos monjes, Casiodoro de Reina y otro monje llamado Cipriano de Valera, por eso se llama la versión Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos escaparon. Casiodoro escapó a Ginebra, pero también se vio en peligro, por lo que al final fue a refugiarse en Inglaterra, donde pudo continuar con la obra de traducción. También ahí encontró peligro de persecución, por lo que huyó a Amberes, donde puso precio a su vida, por lo que huyó a Francia, de donde fue expulsado, reuniéndose en el camino con Francisco Pérez de Pineda. Fue a Frankfurt, pero no logró el puesto de pastor que buscaba, por lo que se dedicó a la industria textil, siempre con la mente en terminar la traducción del Antiguo Testamento para unirla con la traducción del Nuevo Testamento de Pérez de Pineda, la traducción de la que ya habíamos leído, la última. Ahí lo tienen. Entonces, luego de 12 años logró terminar su trabajo de traducción, pero ya había muerto Pérez de Pineda, quien le heredó algún dinero que aprovechó para contratar la publicación de su Biblia. Pero la obra de Pérez de Pineda fue incautada y prohibida su reproducción. Entonces Casiodoro emprendió la tarea de traducir el Nuevo Testamento él mismo, la que terminó poco después. Hoy se sabe que desde Segunda de Pedro hasta Apocalipsis es realmente traducción de Pérez de Pineda. La obra se publicó en Basilea, Suiza en 1569 y se le llamó la Biblia del Oso por el gráfico que aparece en la portada, que es un oso comiendo miel, que pudo haber sido el logo del impresor Samuel Biener, y muchos de los 2.600 ejemplares fueron quemados por la Inquisición. Incluso los 300 que fueron enviados a Santo Domingo, en República Dominicana, la tierra de nuestro hermano Eliezer, lo que evitó que la palabra de Dios llegara a Latinoamérica. Entre los documentos que usó Reina, permítame, entre los documentos que utilizó Reina se incluían varias versiones en latín, la Biblia hebrea del Bomber, la Biblia de Zurich, de donde tomó el término Jehová en lugar de Señor, y el Nuevo Testamento en griego de Erasmo de Rotterdam, el Nuevo Testamento de Encinas y la traducción de Juan de Valdés y las de Cipriano de Valera. Este fue Casiodoro de Reina. La Biblia del Oso incluye algunos de los apócrifos aceptados por la Iglesia Católica Romana, tema del que ya hablamos en la sesión sincrónica anterior, además de tercero y cuarto de Esdras, y sigue el orden de la Septuaginta. El orden de la Septuaginta, que es el que nosotros tenemos en nuestro orden, en nuestro canon protestante. La Biblia del Cántaro, o sea, la de Cipriano de Valera. Cipriano de Valera fue llamado el hereje español por su revisión del trabajo de la traducción de Casiodoro de Reina y por la gran cantidad de libros que escribió o tradujo al español con las ideas de la Reforma, entre ellos la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Su imagen fue quemada en España mientras se desempeñaba como profesor en Cambridge. También fue profesor en Oxford, donde dio tutoría a Nicholas Walsh, traductor de la Biblia al irlandés. O sea, mientras que se traducía la Biblia al español, también se estaba en aquel mismo tiempo
digámoslo así, contemporáneamente, se estaba traduciendo la Biblia hacia otro idioma, hacia el inglés, hacia el irlandés y hacia otro idioma, porque ese es justamente el momento previo a la Reforma Protestante que ocurre allá en Europa. Dice que Valera hizo pocos cambios al vocabulario empleado por Reina, Casiodoro de Reina, pero rechazó las lecturas variantes de la Septuaginta y de la Vulgata Latina y siguió con el texto masorético para corregir la ortografía de los nombres propios. Un total de 458 cambios separó los apócrifos en una sección entre los dos testamentos, advirtiendo que solo se incluían para edificación, pero no para extraer doctrina, que es, digámoslo así, nuestra misma postura respecto a los apócrifos o a los deuterocanónicos llamados así por los católicos. Se le llama la Biblia del Cántaro porque en su portada aparecen dos nombres, uno de los cuales está regando hombres, uno de los cuales está regando un árbol con un cántaro. Fue publicada en 1602 en Ámsterdam, Holanda. Ustedes pueden ver la portada allí. Puedo acercar yo. Hay dos hombres y hay uno de ellos regando un árbol con un cántaro de agua y por eso se le llama la Biblia del Cántaro, como la anterior, la de Casiodoro de Reina, que como tenía un oso en la portada, por eso se le conoce como la famosa Biblia del oso. Cuando usted escuche hablar de la famosa Biblia del oso, ya sabe ahora a qué nos estamos refiriendo o a qué se refieren la gente cuando dicen eso. Eso desde que comenzaron las traducciones y las versiones de la Biblia hasta la Reina Valera. Ahora, el capítulo 17 abarca de la Reina Valera en adelante. Digámoslo así, que la Reina Valera, la versión Reina y Valera, que es el resultado del trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, es la versión en español completa. Porque como veíamos, las otras solo fueron algunas solo el Nuevo Testamento y otras solo parte del Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento. Entonces, la versión Reina Valera es la primera versión formal al español de la Biblia completa. De ahí para acá, obviamente, ocurrió la necesidad de continuar traduciendo y de mejorar el trabajo de traducción. El propósito del capítulo 17, ¿cuál es? Obtener una visión panorámica de cómo se fueron produciendo las diversas traducciones al español hasta las recientes, de las que estábamos aquí, cuando estábamos leyendo en este portal web. Tenemos Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, la Reina Valera Contemporánea, Traducción en Lenguaje Actual. ¿Cómo se llama esta? BLPH significa la Biblia, la palabra hispanoamericana. BLPH significa eso. Entonces, todas estas otras versiones de la Biblia en español, todas estas, sí, versiones, porque como estamos hablando de una sola traducción hacia el idioma español, Reina Valera y todas las otras que podamos mencionar en español son versiones de la Biblia. Algunas mejores que otras, sí, pero tenemos que aceptar, y ese es el principio de estos dos capítulos, aceptar que ninguna versión es completamente infalible. ¿Por qué? Porque toda versión en sí misma algunas veces va a ser una interpretación y esa interpretación, querámoslo o no, va a ser doctrinal. Puede ser doctrinal. El propósito de este otro capítulo es obtener una visión panorámica de cómo se fueron produciendo las diversas traducciones al español hasta las más recientes, así como las diferentes clases de traducciones y el uso que conviene darle sin volverse esclavo de ninguna, como ya lo hemos tratado de decir desde el inicio. Bueno, no creo que seamos esclavos de la Reina Valera 60, pero creo que hemos llegado a un punto de idolatrar esa versión. La Biblia Reina Valera ha llegado a ser la Biblia con mayor difusión y lectura en España e Hispanoamérica debido a la belleza y pureza de su idioma, lo que la ubica dentro de las grandes obras del siglo de oro de la literatura española. También se debe a la fidelidad a los textos hebreos, arameo y griego de los originales. Otra razón que tiene que ver con las oportunas revisiones que se ha realizado, otra razón tiene que ver con las oportunas revisiones que se le han realizado. Recuerde que hay Reina Valera 60, Reina Valera ya hay 2000, 2006,
o la más reciente, la Reina Valera contemporánea, que es como la última versión revisada de Reina Valera, en la cual, según los descubrimientos arqueológicos de nuevos manuscritos, entonces se ha ido haciendo una actualización de algunos versículos o incluso en algunos casos hay versiones Reina Valera 60, pero con ediciones posteriores a las cuales se le hacen notas al pie de página como vimos en la sesión anterior. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 8 en adelante. Se incluye el texto. Sin embargo, aunque se incluye el texto, se incluye una nota al margen o al pie de página para explicar que ese texto lo más probable es que no estuviera en los manuscritos más antiguos o en los manuscritos más importantes. De los tres principales testigos que hemos estudiado antes, tal vez solo estaba en uno. Y entonces por eso se le deja el pasaje todavía en la Biblia, pero se deja con una nota aclaratoria. Para ponerla al día se han hecho cambios gramaticales, ortográficos y de vocabulario. Estas versiones no han estado exentas de críticas. La versión de mayor uso ha sido la Reina Valera de 1960, eso sin lugar a dudas. La Reina Valera 1960 equivaldría, como en inglés, también tienen una traducción así, muy clásica, muy respetada a ellos. La Biblia King James Version, que es la Biblia de la versión del rey Jaime en inglés, pero ya ahora más comúnmente la iglesia anglo utilizan nueva versión internacional, la NBI. Principales traducciones al español. Se destacan la gran afluencia de Biblias católicas en español que hubo después del Concilio de Vaticano II, que eso ocurrió en 1962 a 1965, en el cual se incentiva la lectura de la Biblia. Traducciones especiales, vean ustedes, algunas que ya mencionamos antes. Esa Biblia alfonsina, publicada en 1260 en latín. 1790, Felipe de San Miguel, también en latín. 1823, Félix Torre Amat, en latín. 1833, Bencé, en latín. 1967, mucho más reciente, Nuevo Mundo, inglés. 1979, la Biblia al día, es una paráfrasis. 1992, la Peshita, es un arameo galileo, el idioma que probablemente habló Jesús. Y en alguna de nuestras sesiones explicamos que la Peshita es una versión, una traducción que tiene una teoría de que los evangelios fueron escritos en arameo y entonces se tradujo esa versión Peshita directamente del arameo al español. Tiene sentido la teoría ya que Jesús habló arameo. Los discípulos también hablaban arameo, además del griego. Así que es probable que, por ejemplo, Mateo haya escrito su evangelio en arameo, y si se encuentra ese manuscrito original, entonces de ahí se puede haber traducido hacia el español, según la versión Peshita. Pero también tenemos manuscritos muy antiguos de griego del evangelio, de donde se traducen nuestras otras versiones de español. En el 2002, Mensaje de Esperanza, porciones paráfrasis de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, traducción de lenguas originales, el año y el nombre. 1430, Duque de Alba, el Antiguo Testamento solamente. 1553, la de Ferrara, que ya la mencionábamos, Antiguo Testamento. 1569, Casiodoro de Reina. Esto es una tabla para que tengamos así de manera directa. Año y el autor o el que trabajó en la traducción. 1602, Cipriano de Valera haciendo una revisión del trabajo de Casiodoro de Reina. Y en 1858, Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. 1893, la versión moderna. 1903, Juan de la Torre. 1916, pero solo el Nuevo Testamento. 1916, la hispanoamericana. Nuevo Testamento. 1919, Pablo Besson. 1928. Y así sucesivamente ustedes tienen esta lista que la pueden estudiar, la pueden cotejar, la pueden investigar incluso. La nueva traducción viviente. Aquí tenemos 1972. 1972 es una fecha trágica para muchos nicaragüenses. Ocurrió un terremoto trágico aquí en Managua. 1976, Aucejo. 1978, Magaña. Y así sucesivamente, la traducción del nuevo milenio en el 2000. 2003, Universidad de Navarra. 2003, lenguaje actual, la TLA. Revisiones de la Reina Valera. Vean ustedes cómo la Reina Valera no solamente existe en 1960. Desde 1832
1850, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 74, 77, 83, 86. 1890, 1905, al Antiguo Testamento, 1909. Yo he tenido esa Reina Valera 1909, es la más antigua que he conocido. 1960, 1977, por Editorial CLIE hizo esas ediciones. Valor de las traducciones. Se pregunta el biblista y el traductor Alfredo Tepox. Oiga bien esta pregunta. Alfredo Tepox se pregunta, si es verdad que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál de todas estas versiones es esa palabra? Muy interesante pregunta, ¿sí o no? Si es verdad que la Biblia es la palabra de Dios, la pregunta que él hace es, ¿cuál de todas estas traducciones o de todas estas versiones que tenemos con las que contamos es esa palabra? La respuesta, todas en conjunto, ninguna en particular. Ese es como cuando Jesús le dijo a aquellos que le preguntaron si era lícito dar, pagar impuestos o no, dar o no dar. Y Jesús les dice ni sí ni no. Simplemente les pregunta de quién es la inscripción y de quién es la moneda, le responden y al final él responde, den al César o devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no le respondió ni sí ni no, pero le satisfizo a cada uno lo que necesitaban escuchar y para lo que estaban buscando preguntar. Si es verdad, dice Alfredo Tepo, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál de todas estas versiones es esa palabra? Respuesta, todas en conjunto, ninguna en particular. Esta respuesta es un reto para acercarnos a las diferentes traducciones con una mente abierta a otras formas de expresar el mensaje eterno de la palabra de Dios, y a que cada traducción nos dé una percepción más amplia y a veces esclarecedora, perdón, a sabiendas de que ninguna puede agotar el significado del texto. Ninguna versión, ninguna traducción puede, puede agotar el significado completo, el significado pleno del texto. Claro, la mejor opción de todas siempre sería que nosotros pudiéramos acceder al texto en el idioma original. Si es el Antiguo Testamento en hebreo, si es el Nuevo Testamento en griego. Hoy en día, con tantas herramientas y facilidades que tenemos para estudiar la Biblia en Internet, no es necesario que usted sea egresado o que usted estudie en un instituto bíblico 4 años para aprender griego, porque hay herramientas que se llaman interlineales, que hacen una traducción literal, palabra por palabra, artículo por artículo, preposición por preposición del texto. Por lo menos el interlineal del Nuevo Testamento es una traducción que va haciendo palabra por palabra, traduciendo lo que significa la palabra en griego. Usted va a verlo como si es chino el texto griego, porque si desconoce los símbolos griegos, entonces usted lo va a ver como si es chino. Pero ahí va a estar debajo de esa palabra griega, va a estar el equivalente en español literal. Cuando usted une el rompecabezas, usted se va a dar cuenta que aún en español está como sin mucho sentido. ¿Por qué? Porque eso es una traducción literal. Por eso se llama interlineal, porque solo está haciendo una traducción literal palabra por palabra. Ya le va a corresponder a usted, con ayuda de otras herramientas como diccionarios que incluyen la palabra en su significado original o en su idioma original, como el diccionario de Vine, que le explica a usted el término en español que viene del término hebreo, de la raíz, el sufijo, el prefijo y todo, incluso la etimología de la palabra, o en el Nuevo Testamento, si la palabra es del Nuevo Testamento, del griego. Y entonces usted, con la ayuda de diferentes herramientas, cuando está haciendo un estudio para una clase o un sermón, usted va a poder tener todas esas herramientas a su disposición y al final usted va a poder hacer una conclusión de su estudio del versículo o el pasaje específico. Pero simplemente agarrar cualquier versión, sea Reina Valera 60 o cualquier otra versión en español, simplemente agarrar eso y querer hacer una exégesis o querer hacer una interpretación correcta del pasaje solo a la luz y bajo la luz de una sola traducción y versión de la Biblia es demasiado, demasiado limitado. Imposible en realidad. Hermano Carlos. Gracias, Juan Carlos. Este párrafo que está ahí en esta
resumen y adaptación, viene del capítulo 17 del libro de Lightfoot. Sin embargo, ese párrafo fue escrito por Juan Carlos Ceballos, porque Lightfoot no maneja el español, ¿verdad? No manejaba el español. Sin embargo, es un párrafo muy polémico, ¿verdad? Yo creo que para poder recibirlo hay que ser traductor. Hay que ser traductor. O sea, solamente una mente, la mente de un traductor puede entender qué es lo que está diciendo Alfredo Tepox. En realidad lo que está diciendo es que es algo muy real. Es decir, eh, no hay traducción perfecta, no existe. O sea, ninguna traducción puede eh, decirse que es la verdadera, la que sí presenta el mensaje original de Pablo o de Lucas. No existe eso, no hay traducción, porque toda traducción es una interpretación de un traductor que es un ser humano que es producto de su cultura, de su ambiente eclesiástico, tiene su orientación teológica. Entonces siempre le va a meter ahí la forma como él entiende lo que está leyendo en griego. Por eso lo que decía Juan Carlos es muy importante. Hay que perderle el miedo al griego y ojalá perderle el miedo al hebreo, porque solo así podemos entonces asomarnos al texto original y recordemos que aún ese texto que estamos leyendo en griego o en hebreo, ese texto también tuvo que construirse, ¿verdad? Ujú. Históricamente. Entonces, eh, ahora voy a mencionar otra cosa. Ahí hay una lista de traducciones y en esa lista estoy notando que hay una traducción ausente y es la famosa traducción del Nuevo Mundo que Ah, usan sí, los los testigos de testigos de Jehová. Jehová. Sí, no está ahí. ¿Por qué? Porque esa traducción, la razón por la cual está ahí es porque esa traducción no es académica. Es una Ujú. traducción que es totalmente confesional. Es decir, los Sectaria. testigos de Jehová es sectaria. Sí. Ellos han declarado que esa es la traducción oficial, la verdadera, la que ellos hicieron la verdadera. Entonces, por eso es el peligro de uno apuntarse con solo una traducción. Ujú. Fin del comentario. Sería como caer en el mismo error de los testigos de Jehová, que ellos argumentan, defienden y creen vehementemente que su nueva traducción, la traducción del Nuevo Mundo, es la perfecta, la infalible, es la traducción al español la perfecta. Si nosotros nos ponemos del otro lado de la trinchera, defendiendo la Reina Valera 60 a capa y espada, caemos en el mismo error que ellos. En el mismo, exactamente en el mismo error. Ahora, nótelo usted que nosotros como Iglesia de Cristo no tenemos una traducción particular. Y más bien, más vale que sea así. Porque alguien dirá, pero sería necesario que tuviéramos una. Más vale que no sea así. Porque más bien, por lo menos cuando uno estudia en un instituto bíblico, lo que tratan de enseñarle es que estudie el texto original. O sea, la motivación es estudiar el texto en el idioma original, el griego o el hebreo, para que de esa forma no dependa de una traducción y de una versión específica. Claro, como acercarse a ese asunto del griego y del hebreo antes no era fácil, entonces obviamente muchos tenían que adaptar y adoptar como propia alguna traducción, alguna versión específica. En el caso del mundo protestante, adoptó la Reina Valera 60, pero no debería ser la versión oficial. Hay otras versiones que, hablando de nuestro contexto latinoamericano, son mejores. Son mejores, no estoy queriendo decir en cuanto a si la palabra de Dios en una o en otra es mejor, no, sino que me refiero al lenguaje, a los idioms o a las frases idiomáticas que utilizan. Por poner un ejemplo, estoy recordando ahora mismo que en la nueva versión internacional
en un pasaje de Hebreos, en un versículo de Hebreos, si no me equivoco, el capítulo 5, el escritor a los Hebreos dice, en Reina Valera, dice, al respecto de este tema tenemos muchas otras cosas que explicarles, pero la idea es, lo estoy parafraseando, pero lo vamos a dejar ahí porque ustedes son tardos para oír. La frase a la que estoy haciendo referencia es esa frase, tardos para oír. Eso dice la Reina Valera 60 en un versículo del capítulo 5 o el capítulo 6 de Hebreos. Nueva versión internacional dice, el problema es que a ustedes los que le entra por un oído le sale por el otro. Hasta nos reímos con esa versión porque es tanto como nosotros hablamos que entonces con facilidad quedamos, nos relacionamos, nos sentimos relacionados, nos sentimos familiarizados con ese lenguaje. Por lo menos a mí, cuando voy a predicar, me gusta utilizar más, y cuando voy a predicar el evangelio, sobre todo a una persona que quizás nunca ha leído la Biblia o que quizás casi no conoce de la Biblia, me gusta más bien utilizar versiones de lenguaje más sencillo. ¿Por qué? Porque primero me facilitan el trabajo, no tengo que estar explicando tanto. Y segundo, la persona se siente más identificada con ese lenguaje. Dios habla hoy o la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Algunas son muy paráfrasis como el lenguaje actual, pero vaya, digamos que si estamos predicando el evangelio a una persona, no tiene nada de malo que utilicemos una Biblia como la traducción lenguaje actual o como la nueva traducción viviente, porque apenas estamos tratando de enseñarle el camino al evangelio. Ya después, si esa persona se convierte e incluso quiere profundizar, quiere ser un discípulo con más estudio, pues obviamente ya habrá otras reglas, vamos a decirlo así, para esa persona. Pero por ahora no estaría mal, incluso cuando vamos a predicar. Mi sugerencia es que usted, cuando esté estudiando el pasaje que le toca predicar, trate de buscar varias versiones. Bueno, yo estoy aquí desde mi computadora y puedo abrir en Internet Bible Gateway, pero si usted no tiene computadora, no tiene tantas herramientas, vaya con su celular. Si tiene Internet, entra a Google Chrome y usted escribe ahí la dirección del sitio web Bible Gateway u otros lugares y usted puede acceder a varias versiones de la Biblia. Incluso si usted habla un poco de inglés, puede incluso leer el versículo en inglés, porque a mí me ha servido que a veces en español le encuentro un sentido y en inglés le encuentro un sentido más amplio a alguna palabra o a la frase o a la oración del texto. Entonces, lo que estamos queriendo decir, hermano, es que usted cuando esté estudiando para dar una clase o para dar un sermón, no se limite a una sola traducción, porque no hay ninguna sola traducción que, como dice aquí el párrafo que estábamos leyendo, no hay ninguna sola traducción y versión de la Biblia que agote el significado del texto. Cada versión aporta, pero ninguna es perfecta, ni inmune a la crítica, y todas son susceptibles de ser mejoradas. Por eso Reina Valera tiene tantas nuevas ediciones y Sociedades Bíblicas Unidas siempre está haciendo una nueva edición. ¿Por qué? Porque obviamente los descubrimientos arqueológicos, las ciencias biblistas están avanzando, entonces todo eso tiene que actualizar la información y tiene que actualizar. Porque recordemos que como aprendíamos en la sesión anterior, en la crítica textual, la alta crítica está tratando de ofrecernos una traducción que sea lo más apegada a los textos originales. ¿Es una tarea titánica? Sí lo es. ¿Imposible? A como ha avanzado las ciencias biblistas, no creo que imposible, pero definitivamente que merecen todo nuestro respeto a aquellos que se dedican a ese trabajo. Clases de traducciones, distintos, digamos, clase o clasificación de traducciones. Debe tomarse en cuenta que todo traductor, por bueno que sea, es producto de su cultura, de su ambiente eclesiástico, como decía nuestro hermano, su orientación teológica y las limitaciones de su época. Por lo tanto, cada traducción, de hecho, es una interpretación y está sujeta a las preferencias exegéticas de una persona o un comité. Sin embargo, dar gracias a Dios por la cantidad de traducciones con que hoy cuenta la persona que desea estudiar la Biblia, es necesario dar gracias. Hay dos clases de traducciones según el texto en que se basan. Primera, la primera clase usa los documentos encontrados hasta el siglo XVII, es decir, el texto recibido o el textus receptus en latín, el texto recibido que contiene muchas fallas y limitaciones. La traducción Reina Valera ha seguido este texto
a excepción de las versiones desde 1977 y la Reina Valera esa es la Reina Valera actualizada, que se apoya en los mejores manuscritos. La segunda clase de traducciones usa el texto crítico, ya no el texto receptus, sino el texto crítico, la Biblia Gartensiana para el Antiguo Testamento y The Greek New Testament, cuarta edición, o el Nuevo Testamento en griego, edición 27 de la Sociedad Bíblica Unida. Esta clase aprovecha los progresos de la crítica textual, lo que la acerca más a los originales. Este grupo de traductores no está atentando contra la integridad del texto. Al contrario, están tratando de restaurar el texto original para ponerlo en manos del lector del siglo XXI. Es una tarea abismalmente grande. Todo nuestro respeto a esta gente. Otro factor para tomar en cuenta es el de las maneras de traducir, o como sigue. Formal o literal. O sea, quiere decir lo mismo, sinónimos. Si tenemos una versión literal, se sacrifica la claridad para someterse a las estructuras gramaticales del griego y del hebreo, que obviamente al no ser el español, por mucho a veces no se corresponde. Las reglas gramaticales de un idioma son una y las de otro idioma son otras. Por poner un ejemplo sencillo, en español nosotros ponemos los adjetivos calificativos después del sustantivo. En inglés es al revés. En inglés primero se pone el adjetivo y luego se pone el sustantivo. Así que yo puedo decir, en español yo digo esta camisa blanca. En inglés lo digo al revés, esta blanca camisa. Si yo digo así en español, obviamente suena mal, porque la gramática española, por lo general, vamos a ubicar el adjetivo después del sustantivo. Pero en inglés diría the white shirt. Primero tengo que poner el adjetivo. Esa es la regla gramatical. Este solo es un ejemplo para demostrar que de un idioma a otro las reglas gramaticales cambian. Así que no podemos esperar. Usted dice, yo quisiera una versión perfecta de la Biblia. Quisiera una versión que esté 100% apegada al texto original en griego y en hebreo. Eso sería una traducción literal. El problema con eso es que se puede conseguir una versión literal. Si usted se va a un interlineal, lo consigue. Pero la claridad del mensaje, si usted lee esa versión y si usted no tiene conocimiento de la gramática griego y del hebreo, entonces usted va a quedar perdido en español. Ni aún poniendo el texto en español con tanta literalidad, usted va a quedar claro del significado del texto. Luego hay traducciones libres. Sacrifica la fidelidad al texto original para dar cabida a lo que el traductor cree que dijo el autor original. Aquí es donde ya entra en juego lo que es la interpretación en la traducción. Las varias paráfrasis son un ejemplo de esto. Las paráfrasis son esas versiones que mencionábamos, la traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos. Esas versiones obviamente son paráfrasis, por ejemplo, son tan paráfrasis que en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 y 16, cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, la traducción lenguaje actual dice, la Biblia, así dice, en vez de decir toda la escritura, dice la traducción lenguaje actual, la Biblia sirve para, y usted dice, bueno, no tiene nada de malo que diga la Biblia. Sí, pero es que el problema es que la palabra Biblia no está en la Biblia. Tan paráfrasis es esa versión que utiliza la palabra Biblia cuando no está en la Biblia para referirse a la escritura. La palabra Biblia nos la acuñamos nosotros para referirnos al conjunto de libros. Dicho sea de paso, la palabra Biblia es plural en griego. Para referirnos al conjunto que nosotros tenemos, al que llamamos Biblia, o el conjunto de libros que forman la Sagrada Escritura. Pero esas traducciones paráfrasis son buenas según el uso y el propósito de la lectura que queramos hacer. Equivalencia dinámica. Está la literal, están las versiones libres, que son paráfrasis, que sacrifican la fidelidad al texto original para dar una claridad muy sencilla, muy accesible. Y está, digamos, un término medio. Digamos, tratando de poner un balance entre la literalidad y la paráfrasis. Sería la equivalencia dinámica. Se toman las formas del idioma original para traducirla a formas equivalentes del idioma receptor, español o inglés o cualquier otro idioma. Esta mantiene las precisiones históricas de los datos,
pero se adapta la gramática y el estilo de un idioma a otro. Versiones como esta serían la nueva versión internacional. Es una versión que no es paráfrasis, pero que su claridad es bastante buena, muy aceptable, incluso su lenguaje es muy adaptado a nuestra región geográfica, Latinoamérica. En las tres maneras de traducción hay diferentes escalas de modo que algunas traducciones combinan los anteriores tres elementos. De modo que las traducciones se clasifican como literal, moderadamente literal o la equivalencia dinámica y la paráfrasis. Literal, como un interlineal, o algunas versiones que son así muy literales, que aún en español las leemos y no le cobran mucho sentido. Moderadamente literal o equivalencia dinámica. Y el tercer nivel, paráfrasis. El uso que le podemos dar a estas traducciones. Si solo se usa una traducción, el lector queda a merced de las preferencias exegéticas de ese traductor. No existe una versión autorizada ni un texto recibido por todos. Existen más bien varias excelentes traducciones y a ninguna le debe atribuirse el título de la última y más fiel traducción. Por esta razón conviene comparar las varias traducciones y no ser esclavo de ninguna. Por eso voy a regresar al sitio web. Por eso yo aquí, cuando estoy, por ejemplo, estudiando un versículo en particular, ustedes pueden ver en este sitio Bible Gateway. Ahí, Efesios 6:15 le doy yo. Voy a volverle a dar para que ustedes noten cómo lo hago. Si alguien no está familiarizado con este sitio web, le invito a que se familiarice porque es una excelente herramienta. Aquí me dice, cuando abre Efesios 6:15, yo aquí escojo la versión. Ustedes pueden notar que tengo tengo versiones en inglés, tengo versiones en español y tengo all, quiere decir español, inglés o griego. Hay algunas versiones del Nuevo Testamento en griego. Entonces, aquí me indica el pasaje o el versículo, la versión que estoy leyendo. Aquí tengo el versículo y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y luego me da dos opciones. Read full chapter significa si quiero leer el capítulo completo, o sea, todo Efesios capítulo 6. Pero luego me pregunta si quiero leer el versículo 15 del capítulo 6 en todas las traducciones en español. Yo le cliqueo ahí y entonces me abre la opción para todas las versiones en español disponibles en el sitio web. Y ahí yo puedo comparar cómo de una versión a otra, no de una traducción, porque recordemos que todas son la misma traducción al español. De una versión a otra pueden cambiar el sentido de lo que se quiere decir. Ya lo veíamos cuando estábamos hablando de lo del el apresto del Evangelio de la Paz. Espero que quede claro el ejemplo para que nosotros que nos familiaricemos con este tipo de herramientas. Traducciones recientes, dice. Reina Valera 1989 es moderadamente literal y se basa en Reina Valera 1909, pero también en los originales y se coteja con muchas otras versiones. Difiere de la Reina Valera tradicional, o sea, la 60, en lo siguiente. Primero, se basa en la Biblia hebraica Stuttgartensiana, que a la vez usa el texto masorético o los rollos del Mar Muerto y versiones antiguas. Segundo, el Nuevo Testamento usa los mejores textos griegos descubiertos hasta la actualidad, que son muchos más de los que habían sido para la Biblia del Oso. Respecto del lenguaje, se ha logrado usar el lenguaje común hablado en todas las regiones de habla hispana y la ortografía se ha equilibrado entre la forma española y la forma griega o hebrea. Se ha trabajado de manera especial para armonizar los pasajes paralelos, de modo que en las partes donde el hebreo y el griego son iguales, esto se refleje también en español. El texto fluye entre párrafos o en párrafos, evitando así fragmentar los pensamientos como obliga la división clásica en versículos y capítulos. Los diálogos se presentan de acuerdo con las normas de español contemporáneo, o sea, se separan. Cada oración se separa. Si hay un interlocutor, entonces se pone en una oración y el otro en el siguiente renglón. Es profusa en notas al pie de páginas que explican brevemente las diferencias textuales y otras clases de ayudas. En la versión 1999 se han hecho retoques para perfeccionar el texto. La editorial Mundo Hispano está trabajando en nuevas actualizaciones de esa Reina Valera actualizada, RBA.
Tome nota, mire qué importante. Moderadamente literal. La Biblia del Peregrino de 1993 es una traducción católica dirigida por Luis Alonso, Schockel. El Antiguo Testamento es revisión de la Biblia española y el Nuevo Testamento es casi una nueva traducción. Es una traducción literaria, se trata de corregir errores de interpretación, procura comunicar no solo el contenido intelectual y doctrinal, sino también el emocional, el impacto y las sugerencias. Se logra una gran fluidez rítmica al recitar los textos. Es una Biblia bastante técnica, pero muy útil dentro de la tradición de la equivalencia dinámica. La nueva versión internacional, a la que ya hemos hecho mención desde 1999, su meta ha sido la claridad, la fidelidad, dignidad y elegancia. Se ha vertido el contenido total del mensaje en las nuevas formas gramaticales de la lengua de llegada, cuidando no perder ni una letra ni una tilde de ese mensaje. El equipo traductor estuvo conformado por personas de diversos orígenes y países de América. Perdón. De ahí que el idioma es que lo usan los latinoamericanos, es el que usan los latinoamericanos. Los traductores son creyentes fervientes en que la palabra es es revelación infalible de la verdad divina. Se aprovechó el trabajo de exégesis de los traductores de la New International Version, se basa en el texto masorético del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se sigue el texto griego actual que da preferencia a los mejores manuscritos. Los editores la consideran susceptible de perfeccionamiento, como toda otra versión. La Biblia del lenguaje actual, esto sí es paráfrasis, 2003. Apareció primero en el 2000 como Nuevo Testamento a la altura de lo mejor de la literatura infantil, de modo que se procuraba presentar el mensaje original de la manera más sencilla y transparente posible. ¿Por qué? Porque estamos leyendo que fue pensada para cuando uno le da clase a niños, por ejemplo, clase bíblica a los niños. Claro, si usted está predicando a los adultos y está dando una clase a los adultos, es una cosa. Pero si está enseñando a niños y usted, por ejemplo, los adultos simplemente no preguntan, pero usted sabe que los niños son bien curiosos, son más preguntones. Entonces usted viene y le dice a los adultos, como dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y el adulto que responde, amén, ¿verdad? Porque simplemente no nos acostumbramos, nos adaptamos, pues. Pero el niño, en su forma de pensar y en su cabecita, lo primero que a él nunca le han dicho vosotros, aún estando en la escuela o en la casa, nunca se han dirigido a él junto a otros niños como vosotros. Lo primero que podría decir un niño es, maestra, ¿y por qué nos llama vosotros? ¿Qué quiere decir vosotros? Podría preguntar un niño como el mío, por ejemplo, que es bien preguntón. Entonces, la Biblia del lenguaje actual fue pensada originalmente para enseñar a niños. Se ha hecho énfasis en la fidelidad al significado original y no a las formas gramaticales. Se ha modificado el orden de los pasajes para que la información previa preceda a la nueva. Y eso sí es notorio. Cuando usted está leyendo un pasaje, no un versículo, pero cuando usted está leyendo incluso a veces puede que usted quiera citar un versículo específico de un capítulo de algunas de las cartas del Nuevo Testamento y usted está en la Reina Valera 60, digamos, está leyendo el versículo 10 de algún capítulo X o Y. Usted está leyendo el versículo 10 en Reina Valera 60 y luego lo quiere comparar con la traducción lenguaje actual, el versículo 10. Y usted mira que ni por cerca, que está lejos de significar lo mismo, que no solamente es cuestión de versión, simplemente es otra idea, aunque las dos están en español. ¿Qué pasa? Sencillamente ocurre que la, esta versión del lenguaje actual hace una paráfrasis. A veces, cuando la Reina Valera, por ejemplo, se respeta versículo por versículo, pero ella viene y agarra, por ejemplo, 5 versículos y hace un párrafo, hace una amalgama de los versículos para que todo tenga una lectura fluida. Y entonces usted lee desde el inicio del pasaje hasta el final y fluye el pensamiento, fluye la idea a lo largo de las oraciones. Mientras que en la otra versión, tal vez usted tiene que, depende de leer un versículo y de leer el otro para encontrar la conexión, mientras que ahí fluye. E incluso le indica desde el que comienza el pasaje, le dice, por ejemplo,
Efesios 6, 10 al 15. Por poner un ejemplo nada más. Efesios 6, 10 al 15. Se lo cita desde el inicio porque le está queriendo decir que de los versículos 10 al versículo 15, todos esos versículos están todos mezclados para que la lectura fluya. Bueno, todo depende del propósito, como decíamos antes, todo depende del propósito que nosotros tengamos con la versión y con el estudio que estamos realizando. Ahora estamos al capítulo 18, pero necesito que me regalen una pausa de unos 3 minutos para poner a cargar mi computadora, mi laptop, porque la batería está baja. Entonces vamos a hacer una pausita de 3 minutos. Puede pausar la grabación, hermano, y luego regresamos. En un versículo puede haber variaciones y en varias oraciones Estamos de regreso. ¿Qué mejor manera de concluir nuestro curso sobre comprendamos cómo nos llegó la Biblia que hablar de esta frase de Jesús? Mis palabras no pasarán. Todo este curso nos ha enseñado que el proceso de formación de la Biblia ha sido largo, ha sido complejo, en extremo complejo, que ningún seminario intensivo, ningún curso intensivo sobre este tema podría abarcar absolutamente todo al respecto de este tema, porque sencillamente es un tema con demasiadas ramificaciones, es un tema con demasiada información, pero lo que sí podemos tener seguro es, y de lo que hemos tratado de animarnos y exhortarnos a lo largo de estas sesiones, ha sido: Dios ha tenido la intención y el deseo de revelarse a nosotros. No es un deseo que nace del ser humano hacia Dios, conocerlo. Primeramente, Dios ha querido revelarse a nosotros. Quiero compartir esta reflexión antes de que hagamos la lectura del material porque me parece una forma muy apropiada de concluir nuestro curso. Cuando hablamos de la formación del canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cuando hablamos de todo este asunto de la alta crítica, de la de la baja crítica, de las traducciones, de las versiones, cuando hablamos de todo esto, pueden surgir más dudas al respecto del tema que respuestas. Y es natural, es común, más bien no sería correcto que no le surjan dudas. Lo correcto es que le surjan dudas porque al ver tanta información, al tener tanta ideas nuevas que quizás ni siquiera imaginábamos que podrían existir, surgen demasiadas dudas al respecto de si la Biblia que nosotros tenemos en nuestra mano es la palabra de Dios, en el idioma que sea, en español, en inglés, en francés, en chino, en el idioma que sea. Y yo concluyo con esta idea. Dice el escritor a los hebreos al inicio de su epístola que Dios se había revelado a nuestros antepasados de muchas maneras, en muchas formas se reveló a ellos, en sueños, en visiones, de manera audible le habló a algunos de los padres, de los patriarcas. Con Adán tenía una comunicación directa, pero dice después, ahora en nuestros tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. Ojo, cuando el escritor a los hebreos dice que nos ha hablado por medio de Jesucristo,
eso tiene que ser una figura literaria, porque para el tiempo en el que el escritor a los hebreos escribe su epístola, Jesucristo ya estaba en el cielo. Así que cuando él dice que nos habla a través de Jesucristo, la metáfora o la idea es que nos habla a través de la enseñanza que Jesucristo dejó y que las dejó a través de sus apóstoles. Y esos apóstoles después transmitieron esa enseñanza a través de ¿qué? A través de sus escritos, de sus cartas. Entonces, lo que yo creo que significa ese versículo de Hebreos es que Dios tiene el deseo de revelarse a nosotros y siempre va a buscar el medio para hacerlo. Siempre se va a valer de una circunstancia X o Y para lograr su propósito de revelarse a nosotros. Humanamente hablando, no, perdón, humanamente Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo. Por eso dice Juan, que escribe el Evangelio, el apóstol Juan dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre que estaba en el seno con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y la palabra griega que utiliza Juan es que ha hecho, significa que ha hecho una exégesis, una interpretación. La persona de Jesús delante de los discípulos, con sus enseñanzas, con sus acciones, estaba haciendo una exégesis del Padre a los discípulos. La persona, la enseñanza, las acciones de Jesús simplemente eran una exégesis de lo que el Padre es y hace. Si Dios tiene tanta intención de revelarse a nosotros, no sería justo a ese pensamiento y a esa idea y a esa necesidad de revelarse que Dios simplemente enviara a Jesús y que luego Jesús enseñara a sus discípulos y que los discípulos quedaran desprovistos de la oportunidad de escribir esa enseñanza y que luego los seguidores de los discípulos quedaran desprovistos de la oportunidad de compartir esas cartas escritas y que luego los sucesores de los padres apostólicos, los que ya estaban en el siglo tercero y cuarto, los padres de la iglesia, esos sucesores de los discípulos de los apóstoles, quedaran desprovistos de la oportunidad de formar un canon para establecer qué libros iban a aceptar como inspirados y qué libros no. Y no fue simplemente una decisión de una persona de una manera antojadiza, como lo hizo Marción con su canon, que él particularmente quiso seleccionar qué libros sí, qué libros no. Fueron hombres, muchos, que discutieron ampliamente el tema del canon del Nuevo Testamento y que después de mucho consenso y de mucha discusión pudieron estar de acuerdo. Y en eso sí estamos de acuerdo tanto protestantes como católicos en el canon del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí tenemos diferencias, pero en el Nuevo Testamento estamos todos de acuerdo. Hay mucho mayor consenso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios queriendo revelarse a nosotros, se vale, no se va a valer, se ha valido, se vale y se valdrá de las circunstancias que sean necesarias para que su palabra no pase, para que su palabra permanezca, porque como el mismo Jesús lo dijo, mis palabras no pasarán. El propósito de este capítulo último, final, es reflexionar cómo se cumplieron las palabras de Jesús cuando dijo que sus palabras no pasarían. Por el hecho de esas palabras siguen, por el hecho de que esas palabras siguen hoy tan vivas, lo cual es debido a la inspiración divina de la escritura misma. Lo que escribió Pablo, lo que escribió Juan, Mateo, Lucas, Pedro. Y luego, imagínense que Dios permitiera que Pablo escribiera inspirado por el Espíritu Santo, pero imagínense que luego Dios no permitiera que los hombres que estuvieron involucrados en la decisión de la formación del canon, si Dios no hubiera intervenido en ese proceso de la formación del canon también, como inspiró al apóstol Pablo para la escritura, entonces simplemente Dios hubiera dejado desprovisto a los cristianos del siglo XXI. Y no creo que a Dios solo le interesara a los cristianos del siglo I, a quienes se dirigió Pablo. Esas palabras eran relevantes para ellos, pero tenían paradigmas, enseñanzas para la iglesia en todos los tiempos. En Marcos 13:31 Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí Jesús
Perdón. Aquí Jesús me quiere dar aquí. ¿Qué me pasa? No me quiere dar el... Aquí. Ujú. No puedo bajar la página. Te voy a compartir yo entonces. Por favor, hermano, es que no puedo mover la página hacia arriba o hacia abajo. No sé qué le pasó a la opción de compartir pantalla. Creo que está aquí el problema. Bueno, voy a dejar de compartir yo. Ahí. Hacia arriba. No, al inicio del capítulo. Ahí. Ahí. Aquí Jesús hace dos afirmaciones. Primero, él afirma que sus palabras son divinas. El mundo pasará, pero sus palabras no. Por consiguiente, sus palabras no son del mundo. Segundo, dado que sus palabras son divinas, Jesús afirma que sus palabras permanecerán para siempre. Qué interesante esa primera afirmación. Nunca lo había pensado así. Está de manera implícita y no explícita. El hecho de que sus palabras son divinas, porque si el mundo pasará y su palabra no pasará, quiere decir que su palabra no es de este mundo, sino que es divina, de origen divino. Mis palabras, lo que Jesús dijo de sus palabras, también se dice de la totalidad de la Biblia. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 se lee que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que para Pablo el Antiguo Testamento había sido inspirado, es decir, soplado por Dios. El apóstol Pedro explica que la palabra profética es aún más firme y hacemos bien en estar atentos a ellas como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Lo que ellos escribieron se debió a una causa fuera de ellos mismos. ¿Se podrá decir lo mismo de los autores del Nuevo Testamento? No debe haber duda de esto, puesto que Jesús mismo presentó su discurso como el de una persona con mayor autoridad que Moisés y también dijo que cualquier cosa que sus apóstoles pidieran en la tierra, también se hacía realidad en el cielo. También Pablo, escribiendo a los Corintios, afirmó que lo escrito por él a ellos es mandamiento del Señor. Por ejemplo, 1 Corintios 14:37. Además, las iglesias primitivas del Nuevo Testamento recogieron esta autoridad apostólica al recibir la palabra de los apóstoles no como mera palabra humana, sino como lo que es, como una palabra de Dios, porque ellos escribieron siendo inspirados por el Señor, la cual actúa en los creyentes, según 1 Tesalonicenses 2:13. Estas afirmaciones provienen de hombres honestos y de mente sensata y no hay indicios de que fueran susceptibles a visiones y alucinaciones fantasiosas, ni que quisieran engañarnos intencionalmente. O creemos que el apóstol Pablo quería engañar a los corintios. Más bien él mismo sacrificaba su vida para enseñar la verdad. No pasarán significa que Dios ha estado trabajando a través de los siglos en el cumplimiento de esta promesa. Su palabra sigue viva en el pleno siglo XXI por las siguientes razones. Primero, es incalculable la vasta cantidad de documentos disponibles, incluyendo manuscritos y versiones que dan testimonio del texto original. Se estima que son unos 20,000, de los cuales 5,300 son solamente manuscritos del Nuevo Testamento. Ya esto lo hemos hablado en sesiones anteriores. Otros escritos antiguos se quedan muy cortos en cuanto a la existencia de manuscritos para su sustento.
Entre estos, la historia de Tucídides, que fue escrita alrededor del año 400 antes de Jesucristo. Solo cuenta con 8 manuscritos. Otro ejemplar es el de la obra de Tácito, del año 100 después de Jesucristo. Ha sobrevivido con tan solo 2 manuscritos. Lo que se está diciendo aquí es que los grandes escritos clásicos que han sido transmitidos hasta el presente por nada más que un puñado de manuscritos y nadie cuestiona el fundamento de los clásicos. En cambio, sí lanza un velo de duda sobre el texto de la Biblia, teniendo este mucho mayor sustento testimonial en manuscritos. Ya hemos hecho ese comentario antes. Por lo tanto, la Biblia es el libro mejor certificado. En esto sí, tenemos toda la confianza. Por lo menos, personalmente tengo toda la confianza. La Biblia es el mejor certificado de toda la historia de la humanidad. Esta es una afirmación que no puede hacerse de ningún otro libro del mundo. Hay más manuscritos a los cuales se les llama testigos de la Biblia que de cualquier otro libro o de cualquier otra historia de la antigüedad. La calidad de materiales disponibles sobre el texto de la Biblia la vuelve un texto que es digno de la más absoluta confianza. Los famosos manuscritos vaticanos y sinaíticos se sitúan a tan solo 2 siglos del final de la era apostólica, de modo que si no hubiera papiros, el Nuevo Testamento se mantendría en una posición notablemente ventajosa. En comparación con los manuscritos de Tácito, que son de fecha tardía, uno de los siglos XIX y el otro del siglo XXI. Y de los manuscritos de Tucídides, excepto fragmentos, ninguno es de fecha anterior. Por consiguiente, las copias más antiguas de Tucídides son como de 1300 años posteriores a la fecha de su composición original, y nadie lo cuestiona su autenticidad. Los anteriores son casi aislados. Lo cierto es que la vasta mayoría de escritos antiguos no bíblicos son de fecha tardía, no así el texto del Nuevo Testamento, el cual se basa en manuscritos muy cercanos a la fecha de la composición original, dándole al texto bíblico un nivel de calidad muy singular y envidiable. Ahí terminó el texto. Y yo creo que lo tuve que haber leído con mayor pasión eso. Definitivamente. Porque esas dos razones, la incalculable y vasta cantidad de documentos disponibles que hay como testimonio, y como ya hemos dicho antes, por poner un ejemplo, teníamos el libro del profeta Isaías, sin contar con los rollos descubiertos en el Mar Muerto. Teníamos el libro del profeta Isaías y lo leíamos. Cuando encontramos los rollos del Mar Muerto, que eran mucho más antiguos de los textos originales o de los textos antiguos que teníamos para el primer libro de Isaías, al comparar ambas versiones, estos que devenían de textos mucho más antiguos, nos dimos cuenta que la integridad de ambos documentos era en un gran porcentaje, con pequeñas diferencias, sí, pero en más del 80% de coincidencia. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que el trabajo de traducciones que se ha hecho de un idioma a otro no ha sido un trabajo antojadizo, no ha sido un trabajo simplemente descuidado, no ha sido un trabajo con malas intenciones. Todas las personas que han estado involucradas en el proceso de preservar, primero, de escribir los apóstoles, luego de conservar las iglesias, luego de canonizar los padres apostólicos y todos los obispos y todos los que estuvieron en esos concilios, y luego de preservar, de defender el canon, y luego de traducir de una versión a otra, como San Jerónimo, de una traducción a otra, y luego de poder hacer versiones, todo ese proceso con esas escalas ha sido tan complejo que nosotros simplemente somos muy irreverentes a la hora de tomar la Biblia en nuestras manos, porque muchas veces agarramos la Biblia, bueno, no estoy diciendo que tenemos que idolatrar el papel, pero simplemente agarramos una Biblia en español y tan a la ligera se nos olvida todo lo que muchos hombres sufrieron, y mujeres incluso, sufrieron para que nosotros podamos tener la Biblia en español. Todo lo que ha costado el proceso de la conservación de la Biblia en los años en que la Inquisición perseguía a las personas que tenían una Biblia en su mano.
se nos olvida, o a veces por desconocimiento de toda esta información, somos tan irreverentes delante de una Biblia, en el sentido que pasamos por alto todo lo que el proceso de traducción, de versiones, de conservación, de clasificación, de canonización ha significado a lo largo de la historia del cristianismo. Quiera Dios que el conocimiento de toda esta información que hemos aprendido en todas estas sesiones nos sirva en primer lugar para tener mayor certeza de nuestra fe respecto a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, amplíe nuestro entendimiento del tema para que podamos ser más abiertos hacia el uso de diferentes versiones y de diferentes herramientas para el estudio formal de nuestra Biblia, para poder enseñarla o predicarla. Ha sido nuestro propósito, ha sido nuestra intención como encargados de EBI al compartir con ustedes este curso, poderlos entusiasmar a que continúen de aquí en adelante profundizando en este tema. Aquí no está dicho todo, definitivamente que no. Aquí no está dicho todo. Aquí simplemente comenzamos para que usted, como cuando uno le enseña al niño a andar en bicicleta, ¿verdad? Uno le enseña al niño a andar en bicicleta y uno no espera que uno no va a andar siempre con el niño. El niño tiene que aprender para después continuar solo. Aquí simplemente le damos algunas herramientas, como le enseñamos cómo es el camino para que después usted se adentre en ese camino por sí solo. Es nuestra intención, son nuestros mejores deseos. Nuestro hermano Carlos Bulate, yo sé que él también ha hecho su mejor esfuerzo con respecto de este tema, de este material. Nuestro hermano Rocky también, que nos ha apoyado con traducir, y nosotros podamos tener el material tan accesible, tan fácil de digerir. Lo menos que podemos hacer es repasar todos los videos de las sesiones e incluso pedir información de herramientas que le puedan ayudar a profundizar en este tema. ¿Qué tiene ahí en su mano, hermano? Bueno, yo lo que tengo aquí en mi mano es el producto, el resultado de la sangre, del derramamiento de sangre, del sacrificio, del doloroso proceso histórico que hizo posible que llegara a mis manos un texto que cuando lo leo, entonces tengo que recordar que por conocer la historia que hay detrás de que fuera posible su llegada a mis manos, es una historia tan dolorosa, tan trágica, tan dura, que entonces esto hace más sagrado lo que tengo en mi mano ahorita. Tal vez por eso fue que el Señor quiso que fuera así, ¿verdad? Porque habrá críticos que digan, pero ¿por qué, si la Biblia es palabra de Dios, por qué no facilitó Dios el proceso por el cual llegara a nuestras manos? Bueno, porque posiblemente porque tal vez la hubiéramos dado por sentada, por merecida. Y aún así, ¿verdad? Al verla ya así toda junta, toda aquí, como está bien bonita, ¿verdad? Uno aún así la da por merecida, o sea, no, uno es irreverente, como dijiste hace un rato, es irreverente a la hora de acercarnos a ella. Así que conociendo toda historia, cuando nos acerquemos a ella, acerquémonos con otra actitud, con una actitud de mucha reverencia, de mucho agradecimiento, una actitud de que esto, gracias a Dios que Él usó hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir, que murieron eh, Es que para ya poder hacer posible esto. por eso no tenemos tiempo. Muchas gracias por ese comentario, mi hermano. Eso Sí, es lo que pasa ahí. definitivamente así es. Y ahí Parece que están en la calle, aquí constante. con el hermano Rolando, parece que alguien quiere decir algo. No, no, Juan Carlos, estábamos aquí, a ver, analizando todo lo planteado por usted y ahora por Juan Carlos. Y hemos estado viendo la importancia de realmente la enseñanza que hemos recibido de usted, porque se nos cayó un momento la conexión, pero ya volvimos Sí, así notamos. a establecerla. Y entonces, gracias, porque todo lo que ha dicho desde el principio hasta lo último que pudimos oír, nos da la guía, la dirección de realmente que nosotros tenemos que ser
con una mente bien abierta en cuanto a todas las cosas que se han presentado, incluso en cuanto a todas las versiones. Nosotros no tenemos una versión con la que digamos, no, esta es la correcta, no. Es que tenemos que estudiar todas y ir casi lo más cercano al original para la hora de hablar lo más correcto posible. Con una mente abierta. Perfecto. ¿Qué les parece si concluimos nuestro curso, este curso de Aprendamos cómo se formó la Biblia, con una oración dirigida por nuestro hermano Eliezer? Pero en esta oración, nuestro hermano, en principio, vaya, usted es el que va a dirigir la oración, pero lo que le pido, por favor, es que incluya la idea de dar gracias a Dios por todo el proceso que ha significado que nosotros podamos tener la Biblia en español, en nuestro idioma, y en los distintos idiomas a los que se ha traducido hasta el día de hoy. El simple hecho que tengamos la Biblia hasta el día de hoy, después de que algunos siglos se persiguió a los cristianos por tener Biblia. Segundo, que como decíamos hace un rato, nuestro hermano Carlos, que seamos más reverentes a la palabra de Dios y que no demos por sentado que merecemos tenerla escrita, la palabra de Dios, pero que Dios en su soberana voluntad y providencia ha designado que así sea. E incluso hay gente que ha muerto, ha entregado su vida por este sacrificio, por este trabajo, pero que valió la pena porque ahora nosotros lo tenemos, pero que no lo demos por sentado que lo merecíamos, sino que seamos agradecidos en tenerlo y que también seamos más reverentes. Por Disculpen, yo favor, nuestro hermano pregunto Eliezer algo. nos dirige en oración y luego quedamos despedidos. Hermano Jorge, Amén. perdón. Disculpen, yo les pregunto, yo te pregunto algo, varón. Y a ti y a Carlos, ya. ¿Qué es lo mínimo que debe tener uno como herramientas para profundizar los textos? Lo mínimo que sugieres tú que debe tener uno. Claro, el hermano Jorge Pulgarín está en el grupo de WhatsApp, hermano Carlos. Sí, yo Sí. estoy seguro que sí, claro, claro. Sí, Es estoy. porque podríamos pasarle, perfectamente le podríamos pasar una listita, digamos, de lo básico, pero también después de lo básico para profundizar ya en el estudio, digamos, para hacer la exégesis de un texto, sin ser exégeta, sin ser teólogo, sin ser egresado de un instituto bíblico. Pero si usted tiene toda la disposición de hacer un estudio serio de un pasaje o cuando va a predicar o a enseñar la Biblia en un pasaje, ¿qué herramientas, como usted bien pregunta, qué herramientas hay que tener a mano para poder hacer esa interpretación, esa lectura interpretativa del texto para poder enseñarla sin directamente tomar la interpretación de alguna otra persona, sino que nosotros podamos hacerla por nosotros mismos? Podemos facilitarle una lista de herramientas con sus nombres, incluso algunos links que podrían ayudar a través de un chat privado o el chat de WhatsApp, porque igual esa información de esa pregunta que el hermano hace podría aplicar a cualquiera. Esa duda puede aplicar a cualquiera. Así que ahí vamos a estar, en la hora siguiente, vamos a estar recopilando esa información para presentársela en el chat. Muy agradecido, varón, muy agradecido. Claro Porque, que por sí, mi ejemplo, hermano Jorge. yo acostumbro mucho, yo tengo varias versiones. Entonces, yo estudio varias versiones y todo eso. Pero, por ejemplo, ahora que te escuchaba a ti y cuando los escuché a ustedes compartir, yo digo, estamos en pañales. Entonces, yo tengo un grupito pequeño al que le comparto la palabra y yo siempre les digo, hagan de cuenta que este es un jardín, o sea, un preescolar. Si ustedes se apasionan por la palabra, ya tienen que buscar una preparación superior, ¿cierto? Porque yo nada más tengo, o sea, hagan de cuenta que esto es un jardincito donde estamos aprendiendo lo básico. Sí, Pero claro. yo escudriño, pues, en las varias Biblias que tengo, busco herramientas, busco en internet, busco cositas así, pero me siento, ahora que te veo a ti ahí explicando de una forma tan espectacular, me siento como que es muy poco lo que me preparo, siento que es muy poco mis herramientas. Claro, mi hermano, claro. Entonces, yo mencionaba algunas herramientas, pero digamos que me gustaría mencionar con título y con autor específicamente, incluso si encontramos links para que esas herramientas sean electrónicas, vamos a compartirlo directamente en el chat en la hora siguiente. Ahora le pedimos a nuestro hermano Eliezer Amén. entonces que nos despida en oración
y Sí. luego estamos formalmente despedidos de esta sesión y hemos concluido nuestro curso, Cómo se formó la Biblia. Muchas Amén. gracias Oremos. y felicitaciones por esa enseñanza. Amén. Oremos, mis hermanos. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, queremos agradecer por todo el proceso que ha pasado tu palabra y se cumple lo que profetizó Isaías en Isaías 48. Sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá por siempre. Gracias por todos estos hombres, Padre Celestial, que tú le has dado sabiduría. La palabra pasada ha sido traducida a tantos idiomas. Oh Padre, gracias porque la esencia ha permanecido. Son muchos los que se levantaron para destruir tu palabra según la historia y ha llegado a nosotros. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque tu palabra es la guía, es el GPS que usted ha dejado para que nosotros podamos llegar a la nueva Jerusalén, a la mansión celestial. Señor, ayúdanos cada día a amar tu palabra. Ayúdanos que la palabra sea el espejo donde diariamente veamos nuestras virtudes, pero también nuestras faltas y las cosas que tenemos que mejorar. Motívanos para compartirla también con otros y ayúdanos a vivirla y aplicarla a nuestras vidas. Señor, gracias, Padre Celestial, por los hermanos que tú has utilizado, Señor, para enseñarnos lo que tú, Señor, en el pasado le has permitido a ellos conocer. Permite que esto pueda motivarnos a seguir escudriñando, a seguir indagando, bendito Dios, y sobre todas las cosas, compartirlo con los demás. Amado Dios, prepáranos cada día para la segunda venida de Cristo. Señor, gracias por Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.